Es por eso que les pido, digamos, que se conecten, traten de conectarse en lo posible a las dos clases, ¿sí? Porque no vamos a dar el mismo tema, digamos, los dos profesores. Era más que nada eso, ¿sí? Y respecto a lo que veníamos conversando es, digamos, los objetivos del trabajo práctico uno. En definitiva es análisis de campos escalares y vectoriales y el cálculo de límites de funciones definidas sobre una porción del plano. Profe, disculpe una Sí, pregunta. sí señor. ¿Las clases van a ser grabadas? Sí señor, yo ahora mismo estoy grabando esto. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a ir recordando Disculpe primero que le algunas interrumpa, cosas. profe. Sí, dígame nomás. Eh, No, los apuntes teóricos o tenemos que buscarlos en línea nada más. el profe Juan Carlos había confeccionado un dossier que era de análisis matemático 2. Si no lo cargaron todavía a la plataforma, voy a tratar de hacerlo esta noche, así pueden acceder, digamos. Pero generalmente lo que se hace con el profesor es, él va a ir desarrollando algunos temas y les da como un índice para que ustedes investiguen, ¿sí? Más allá de eso, por supuesto, está la bibliografía obligatoria y la bibliografía sugerida en el programa. Entonces, lo que yo les recomiendo es que entren a la plataforma, vean el programa, lean cuál es la bibliografía y traten de tenerla a mano, digamos. Y Listo, profe. Gracias. por supuesto, traten de leer los temas antes de ir a clases. De modo que si en ese momento surge alguna duda, durante la clase ustedes hagan las preguntas. Chicos, no tengan miedo o no tengan vergüenza de preguntar, ¿cierto? Esto lo deben saber ustedes, ¿sí? Si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda, hay que preguntar, ¿sí? ¿Estamos entonces? Bueno, vamos a recuperar, sí, recuperar algunos contenidos previos que yo supongo que ustedes los deben tener y si no, va a venir bien esta revisión. Justamente eso es otra de las cosas. En general, el profe supone que ustedes leen la bibliografía antes de ir a la clase. Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Bueno, vamos a definir lo que es un campo escalar. Un campo escalar es una aplicación que está definida de un conjunto A, que es una porción de Rn, en otro conjunto B, incluido en los reales. ¿Qué significa esto? Que esta aplicación, esta función, asigna a cada n upla un número real. ¿Sí? En este caso, tenemos una n upla, por lo tanto vamos a tener n componentes, ¿sí? Siendo n un número natural, por supuesto. Nosotros vamos a trabajar principalmente con n2 y n3, es decir, funciones que van o sea, que están definidas en el plano o en el espacio y que tienen como conjunto de llegada el conjunto de números reales. También funciones de tipo vectorial que vamos a definir un poco más adelante. Un ejemplo de este tipo de funciones es la que ustedes pueden observar en pantalla. F de xy igual a la raíz cuadrada de y menos x al cuadrado. Ahora, lo que vamos a hacer en esta primera parte del práctico número 1 es analizar cuál es el dominio de definición de las diferentes funciones que están en la propuesta de actividades. En el caso de este ejemplo, como podrán ver, fíjense que esta función, al ser la raíz cuadrada de esta diferencia, ya nos está restringiendo un poco cuál es el conjunto de pares ordenados que van a ser dominio de esta función, ¿sí? Recordemos que el dominio es el conjunto de los valores, digamos, que toma es el conjunto de los valores que toma la variable independiente, ¿sí? En este caso van a ser puntos sobre el plano. En general lo vamos a denotar de esta forma, dominio de f, y para el caso del ejemplo que vemos en pantalla, el dominio va a estar formado por todos los pares ordenados x, y que pertenecen al conjunto de R2,
tal es que se cumple esta condición. Y menos x al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Por qué tiene que ser mayor o igual que 0? Porque la raíz cuadrada no está definida para números menores que 0. ¿Sí? Así también vamos a estudiar el conjunto de imagen al que denotamos de esta forma. Y para nuestro caso, fíjense que va a ser el conjunto, el intervalo semiabierto, 0, infinito. También vamos a definir, de alguna forma, yo no sé si lo hicieron antes, pero en el caso nuestro vamos a definir qué es la gráfica de la función f. La gráfica de la función f es el conjunto de las ternas x y z tales que x y pertenecen al dominio, o sea, el par ordenado x y pertenece al dominio de la función, y z no es otra cosa que la imagen por f de esos dos valores del dominio. Entonces vamos a ver ahora cómo sería la representación gráfica de la función del ejemplo. Para esto yo utilizo GeoGebra, ¿sí? No sé si lo escucharon, no sé si lo utilizan, pero me parece una herramienta que es muy versátil. Ahí lo voy a compartir, se está abriendo. Vamos a esperar un ratito. Entonces, como ustedes verán, en pantalla pueden ver la imagen, ¿cierto? No, profe. ¿No? Qué raro, vamos a ver. Ah, ahí está, ahora sí. ¿Ahora? No se No, ve no. el... Ahí está, ahora Ah, sí. ahí Ahora sí sí, se ve. profe. Sí, Ah, ahorita se ve. un retraso. Esta es la representación gráfica de la función del ejemplo, raíz cuadrada de y menos x al cuadrado. ¿Sí? Como verán, el dominio es justamente lo que teníamos hoy, y menos x mayor o igual que 0. Es decir, todos los pares ordenados que están dentro de, digamos, entre comillas, la parábola y mayor o igual que x al cuadrado. A ver si lo puedo escribir acá. Y mayor o igual que x al cuadrado. Entonces van a ver ahí, en la gráfica, el dominio está formado por esa región del plano que tiene como una rejilla. ¿Sí? Lo que les quería decir es que todas las construcciones que hagamos, yo las voy a subir a la plataforma, de modo que ustedes puedan explorarlas, si es que tienen algún tipo de curiosidad respecto de las mismas. ¿Sí? Bueno, volvemos a nuestra presentación. Bueno, veamos ahora algunas de las actividades propuestas. En la actividad 1, el análisis de las primeras funciones se los voy a dejar a ustedes, digamos. Yo voy a comenzar haciendo un estudio, digamos, de la función correspondiente al ítem T. Esta función es la que se define de la manera siguiente: f de x y igual a 1 sobre el logaritmo natural de x más y menos 3. Entonces, en este caso nosotros debemos prestar atención, mucha atención, cuáles son los valores que van a tomar los pares ordenados, digamos, las componentes de esos pares ordenados. ¿Sí? En este caso tenemos un logaritmo en el denominador. Entonces nosotros tenemos que ver primeramente una cosa. Si miramos en general, debemos ver que el denominador tiene que ser siempre distinto de 0. Para ello, tenemos que ver cuándo se hace 0 el logaritmo natural. ¿Cuándo se hace 0 el logaritmo natural? ¿Se acuerdan cómo estaba definido? Cuando
x más y menos 3 es igual a 1. Exactamente. ¿Sí? Entonces, a ver un segundito, vamos a ir al... a ver, no, un segundito, ¿dónde está? Ahí estamos activando, no me anda el hipervínculo, así que lo activo a mano. Ya vamos a ver, tarda un poquitito en activarse. Fíjense, esta es la representación de la representación gráfica de la función que estamos estudiando. ¿Sí? Ahora, como dijo el compañero, efectivamente, si nosotros miramos, vamos a ver que hay como una asíntota en una parte de la representación gráfica. Esto tiene que ver justamente con lo que dijo el compañero. Entonces, siguiendo con nuestro análisis, nosotros tenemos que ver dos cosas. Primero, ¿cuál es el valor del logaritmo que anula nuestro denominador? En este caso es 1. O sea que si el argumento del logaritmo es 1, nos va a quedar la función racional 1 sobre 0. Además, nuestro logaritmo, nosotros debemos tener en cuenta que está definido para valores positivos. Entonces, además de ser distinto de 1 el argumento, tiene que ser mayor que 0. Entonces, ahora vamos a tener dos conjuntos de puntos de R2 y tenemos que hacer la intersección de estos conjuntos para poder determinar cuál es el dominio de definición de nuestra función. ¿Por qué hacemos la intersección? Porque los puntos tienen que cumplir simultáneamente con las dos condiciones. Por un lado, x más y menos 3 tiene que ser mayor estricto que 0, y por otro lado, x más y menos 3 tiene que ser distinto de 1. Por supuesto, realizando operaciones algebraicas, nosotros vamos a considerar estas dos situaciones. Y mayor que menos x más 3 y también y menos x más 4. Esta es una desigualdad y esta es, acá hay un distinto, digamos. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene en este caso? Representar gráficamente la recta y igual a menos x más 4, trazarla de forma punteada, digamos, y considerar todos los pares ordenados que están fuera de esa recta. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestra representación gráfica, vista algebraica, ahora vamos a ver, lista. Aquí vemos a la derecha, me avisan si es que no la ven, está bien representada la región en la cual va a estar definida nuestra función. ¿Sí? Va a estar por encima de la recta punteada de color azul y va a ser distinta, o sea, los pares ordenados van a ser distintos a los que están sobre la recta punteada de color, creo que es lila ese color. Haciendo la intersección,
nos queda este semiplano y esta franja entre ambas rectas. ¿Sí? Entonces, en algún momento se les va a pedir que grafiquen. En general, yo les sugiero que, si bien para la presentación pueden hacerla a mano, también me parece que tendríamos que utilizar, digamos, diferentes herramientas tecnológicas para poder hacer nuestro estudio, ¿sí? En el caso mío, si ustedes utilizan el GeoGebra para representar o para identificar el dominio o funciones, yo no tengo problema. Es más, me gusta que puedan utilizar diferentes herramientas. Esto en el caso del ítem 1D. Ahora vamos a ver qué sucede con la siguiente actividad. La siguiente actividad es la que ustedes pueden ver en pantalla, ¿sí? Tenemos que estudiar el dominio de definición de esta función f. Fíjense que en este caso tenemos una trigonométrica en el numerador y un radical en el denominador. Entonces, aquí tenemos que proceder con un poco más de cuidado. ¿Por qué? Tenemos que estudiar cuál es el dominio de definición tanto de la trigonométrica que está en el numerador como de la función que está en el denominador. Entonces, recordando que el arco seno de x está definido entre -1 y 1, ¿qué significa esto? Vamos a tomar en valor absoluto el argumento de la función del numerador y eso tiene que ser menor que 1. ¿Sí? Menor o igual que 1. Entonces, partimos de esta situación. El argumento y menos x al cuadrado en valor absoluto tiene que ser menor o igual que 1. Recordando la propiedad de valor absoluto, esto no es otra cosa que una cadena de desigualdades. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es despejar y. Entonces, sumamos miembro a miembro de x cuadrado, con lo cual nos queda esta desigualdad. Y acá vamos a tomar dos partes. Por una, la desigualdad que está a la izquierda de y por otra, la desigualdad que está a la derecha. Obviamente que vamos a tener lugares geométricos diferentes. Entonces, al igual que en el caso anterior, nosotros vamos a considerar la intersección de estos lugares geométricos. Además, en nuestro denominador tenemos una raíz. Y como en el caso de hoy, el radicando ya no basta con que sea mayor o igual que 0, sino que tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Sí? ¿Entienden o está claro por qué tiene que ser mayor estricto que 0? Sí, profe. ¿Por qué? Porque si es sobre 0 a infinito. En realidad, con eso hay que tener cuidado porque no es que da infinito, digamos, en el sentido, sino que no está definida la división de un número dividido 0. Lo que pasa es que si ese número es un número que se aproxima a 0, lo que estás haciendo en definitiva es dividir un número real por una cantidad muy chiquitita. Entonces, en la medida en que el denominador tiende a 0, la fracción, por así decirlo, tiende a un número muy grande. No es que es igual a infinito, ¿sí? Esa es la idea que subyace detrás de esa notación. Muchas veces por el abuso de notación uno no comprende bien qué es lo que está sucediendo en esa parte, digamos. Y eso tiene mucho que ver con la idea del límite también. Entonces, de vuelta, nuestro denominador tiene que tener el radicando mayor estricto que 0, con lo cual, aplicando propiedad de valor absoluto, nos queda otra desigualdad. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es
una intersección de subconjuntos. Vamos a ver cómo nos queda esto. Los subconjuntos cuya intersección vamos a obtener ahora son los que están en el recuadro blanco. Perdón. Vamos a esperar. ¿Por qué no me comparte? Ahí está. Entonces, ustedes ven a la derecha, me avisan si no, la representación gráfica de la función que estamos estudiando. ¿Sí? Ahora, vamos a ver a la izquierda cuál sería nuestro dominio de definición. En primera instancia, recuerdan que x estaba definido entre menos 2 y 2, con lo cual vamos a considerar todos los pares ordenados cuya cuya primera componente esté definida entre menos 2 y 2, con lo cual el conjunto de puntos es el que está en la franja que ustedes ven a continuación. A ver qué dice. Disculpe, profe, están dando medio mal su internet. Es muy probable que mi servicio de internet sea horrible. Entonces me avisan si es necesario que repita algo, lo voy a repetir. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos este subconjunto. Por otro lado, vamos a considerar las otras dos desigualdades, ¿sí? Que son, en definitiva, estas dos parábolas. Si son igualdades, serían estas dos parábolas. Como son desigualdades, nosotros vamos a considerar la intersección de esos subconjuntos. Al hacer la intersección, nos queda esta Profe, región. Sí. disculpen, no sé si soy yo solamente, pero creo que se le trabó la transmisión. O sea, se le quedó congelada. No, Sí, yo no, también no. lo veo congelado y la imagen también. Esperen un segundito, salgo de acá, vuelvo a entrar. Aprieto escape, no pasa nada. A ver, lo reinicio, me avisan si se mueve, si no se mueve. Sí, se mueve, profe. Ahí se mueve, Ah, profe. La imagen se Comparte, mueve. se ve bien. ¿sí? Ahí lo Sí, 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 reinicio profe. entonces. Para la primera desigualdad, el conjunto que vamos a considerar es el que está en la franja que vemos allí. Para las otras dos desigualdades, al hacer la intersección, nos va a quedar la región encerrada entre estas dos parábolas. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer en definitiva es la intersección de esos dos subconjuntos. Con lo cual, nos queda esta región que está aquí, rayada de color naranja. Y si miramos a la derecha, cuando giramos un poco la vista de la gráfica, vamos a ver que coincide perfectamente con el dominio o el conjunto de puntos del plano sobre el cual está definida la función. ¿Sí? Como les decía hoy, todo esto lo voy a cargar a la plataforma para que, si lo quieren mirar, lo miran y después también pueden usarlo como guía para alguna construcción futura, digamos. Entonces volvemos ahora. Pa, 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 pa. Finalmente, escribimos la expresión simbólica del dominio de nuestra función, teniendo en cuenta la intersección de las tres de las tres regiones asociadas a las tres desigualdades. ¿Sí? La siguiente función que vamos a comenzar a estudiar, pero que no vamos a graficar porque esa gráfica va a quedar de tarea, es la que ustedes ven aquí, la función del ítem h. En este caso, fíjense que tenemos una raíz cuadrada y en el radicando tenemos un cociente de dos funciones. De vuelta aquí, el análisis tiene que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado una función racional y una raíz. Entonces,
Así como hoy, nuestro radicando tiene que ser una cantidad no negativa. O sea que tiene que ser a lo sumo cero o positivo. ¿Sí? Ahora, para que sea positivo, ¿sí? Como ven aquí en pantalla, debe cumplirse una de estas dos condiciones. O que tanto el número obtenido en el numerador y en el denominador sean ambos mayores que cero, o igual a cero en uno de los casos, o que ambos sean negativos. ¿Sí? De esa forma, no va a tener problema nuestra raíz. Entonces, si llamamos a la expresión que está en el numerador y b a la que está en el denominador, la expresión nos va a quedar, por un lado, como vemos ahí en pantalla, ¿sí? 2x más 2 menos el valor absoluto de y tiene que ser mayor o igual que 0, y en simultáneo, 3y cuadrado más 4x menos 12 tiene que ser mayor que 0. Debe ocurrir eso o lo otro que les decía, que es la segunda condición, que ambas expresiones representen, al reemplazar x e y por números, a un escalar negativo, tanto en el numerador como en el denominador. Con lo cual nos van a quedar estas dos expresiones. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les va a quedar de tarea y que después van a tener que subir, digamos, a la plataforma la representación gráfica del dominio, así como la expresión algebraica del mismo. Posiblemente entre hoy y mañana yo habilite en el Moodle un lugar donde va a decir que es tarea, actividad 1, ítem H. En ese lugar ustedes van a tener que hacer clic y les va a dar la posibilidad de cargar un archivo. En ese archivo tiene que estar la representación gráfica del dominio y la expresión algebraica del conjunto que es el dominio de la función. ¿Sí? Por supuesto que aquí van a tener que aplicar propiedades del valor absoluto y hacer intersecciones de regiones del plano R2. ¿Sí? Bueno, no sé si quieren descansar un segundito o seguimos y terminamos un poco antes de las 10:30. Lo que viene ahora es el trabajo de ustedes. ¿Qué significa esto? Como son varias funciones, lo que vamos a ir haciendo es ir asignando personas o grupos para que vayan analizando las funciones y compartan posteriormente los desarrollos que van haciendo. ¿Sí? Así que vamos a mirar quiénes son los que están presentes. Un segundito. Galería. Bueno, queden sin hacer la actividad 1 ABC. Podríamos comenzar a plantear G, que en realidad no es muy complicada, pero si alguno no tiene problema, la hacemos. Entonces vamos a ver cuántas son en total y vamos asignando a algún voluntario que quiera ayudarnos a hacer el estudio de estas funciones. Tenemos, respecto de la actividad 1, tenemos libre A, B, C, la D ya resolví, la F comenzamos también a resolver, FG, H, esa va a quedar esa es la que queda como tarea, y J, esas son todas. Entonces, a ver, comparto pantalla.
vamos a empezar a solicitar los voluntarios que van a hacer los estudios. En todo caso, lo que podemos hacer es que una persona estudie el dominio y que otra persona haga la gráfica. De igual forma, si hacen los dos, también se va a considerar. Háganse ver los voluntarios, a ver quiénes pueden ser. Vamos a ver las caras, porque seguramente están grabando y se fueron a comer algo. A ver, yo no quiero ser mal pensado, pero... Los voluntarios, a ver quiénes pueden ser. En este momento son 70 personas. A ver, a ver, a ver. Profe, Sí, eh, yo, Ramiro. te- yo tengo resuelto ya los ejercicios, o No, sea, perfecto. porque yo soy recursante. Sí, no, no, vamos a esperar un ratito que algunos tenemos que darle un poco más de dinámica a esto, si no se pone horrible. Además quiero saber si es que se fueron a comer algo y dejaron encendida la cámara o están ahí. Porque al único que lo veo que se mueve es a mesa. Después veo una foto de una vaquita. Acá hay una pantalla negra. Hay gente que está quieta, gente que está seria. Profe, yo mi cámara no tengo porque todavía no terminé de instalar mi computadora, como empezó hoy recién todo. No, no hay problema. Podemos considerar uno de 70. ¿A qué? Uno ya abandonó el barco, 69 ya somos. A ver, muchachos, los voluntarios no son complicadas. Fíjense que en el caso de la primera función, lo único que tenemos que hacer es analizar el denominador de la función racional. Arriba puede ser cualquier número, pero abajo está el, el problema. ¿Me Tiene que entienden ser. lo que estamos haciendo, cierto? Tenemos que ver para qué pares ordenados es válida esta función. X tendría que ser distinto de Y en ese caso, profe, ¿puede ser? Exactamente, x distinto de y. Entonces, ahí comienza el estudio. A ver, algún Ese es el voluntario. A. El A. A ver, algún voluntario para el A. Que no lo tenga resuelto, por supuesto. Tenemos para resolver el A, B, C, E, G, I, J. No pasa nada, che. Bueno, vamos a empezar a preguntar entonces si quieren. A ver, ¿a quién le podemos preguntar? Vamos a ver alguno que esté medio distraído acá. Enzo Agustín Stays. ¿Cómo está Enzo Agustín Stays para el Acá 1? estoy. ¿Cómo está para el 1? ¿O preferís otro? El 1A Lo puedo sería. intentar, profe. ¿Dale? No, siempre, siempre, siempre. Entonces yo ya lo anoto acá. Stays. A ver, algún otro voluntario. ¿Alguna señorita por ahí? Acá hay uno que tiene todas X en su... Sí, ahora dejé de compartir pantalla. Entonces, vamos de vuelta. El A ya está seleccionado. Entonces queda B, C, E, G, I, J. A ver, un segundito. ¿Quién es la persona que no tiene nombre y que tiene solamente letras X?
están? A ver. 68 ya son muchos. Nadie se anima, aunque sea uno más, aparte de Stace. Yo Profe, estoy intentando sería hacer la, profe. X distinto de Y y después hice la gráfica en el GeoGebra, acá en la compu, Sí. del 1. ¿Y cómo quedó? Esa, es como que va girando así. No sé cómo explicarle. ¿Vos graficaste el dominio o la función? La función, profe. El dominio, o sea, llego a la conclusión que X tiene que ser diferente de Y. Pero no, eso sería una primera conclusión. Ahí tenemos que ver un poquitito más a fondo. En realidad tendríamos que considerar, sí, a ver un poquitito. No, vamos a seguir con tu análisis. Entonces, X distinto de Y. Ajá. Entonces, ¿cómo sería la representación gráfica del dominio? Eso la puedes hacer en GeoGebra también. La desigualdad, yo la tenía, pero la borré, me parece. X es distinto de Y, entonces vos vas a considerar, en realidad, lo puedes pensar de dos formas. A ver, voy a dejar de compartir esto. Voy a activar. Un segundito que está... ¿cómo está esto? Ahí está. Entonces, en el denominador tenemos X menos Y. Entonces, nosotros tenemos que considerar que X menos Y tiene que ser distinto de 0. Perdón, X menos X tiene que ser distinto de Y. Entonces, si yo escribo eso en el GeoGebra, ¿qué es lo que me queda? ¿Dónde está distinto de Y? Es una inecuación. Ahora, ¿qué podemos considerar? Ya que no me grafica directamente Y distinto de X, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Voy a graficar Y igual a X, pero ¿con qué particularidad? A esta, A excepción de y igual a x. O sea, para claro, todo x, sí. claro, lo que voy a hacer es a esta recta exactamente eso mismo. A esta recta la voy a escribir en forma punteada. ¿Para qué? Para discriminarla respecto de los otros puntos. Entonces, el dominio de mi función van a ser todos los puntos del plano, salvo aquellos que ocupan la misma posición de los puntos que están sobre esa recta. Entonces, una primera representación gráfica podría ser trazar esta recta en línea de puntos y a mano alzada, por acá tiene la función, lo que haces es rayar todo el plano salvo lo que está sobre esta recta. Esa sería la gráfica, ¿sí? Para el primero. Para el segundo caso, de vuelta, en el caso de la función b, fíjense que tenemos de nuevo una raíz y dentro de la raíz 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, si nosotros consideramos esa expresión que está ahí, un segundito, ¿dónde está? Anotador. Dibujamos. En este caso,
¿cuál va a ser nuestro dominio? Nosotros tenemos que ver cuáles son los pares ordenados, tales que al reemplazarlos aquí, esto nos da una cantidad que sea mayor o igual que 0. Entonces yo voy a escribir 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, esto tiene que ser mayor o igual que 0. Despejando nos queda 1 menor o igual que x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Y esto qué es? Circunferencia. Circunferencia. Si fuese igual sería una circunferencia. Pero como hay un menor o igual, es otro objeto geométrico. ¿Sí? En este caso, yo trazo mi sistema de ejes cartesianos. Acá va a estar el 1, 1, menos 1, menos 1. Si considero x cuadrado más y cuadrado igual, sería la circunferencia. Pero como tiene que ser menor o igual, es lo que está también dentro de la circunferencia. Entonces lo voy pintando de esta forma. Entonces, para esta función, nuestro dominio sería el conjunto de los pares x, y que pertenecen a R2, tales que cumplen con esta condición. Gráficamente se ve de esta forma. Para el otro caso, para el caso del C, fíjense que de vuelta tenemos en el denominador una función, y en este caso lo que tenemos que ver es que, perdón, tengo que ir acá, selecciono esta herramienta. Para este caso tenemos que ver que x cuadrado más y cuadrado menos 1 sea distinto de 0. Entonces voy a hacer x cuadrado más y cuadrado distinto de 1. Con lo cual, ¿cuál sería la región sobre la que voy a poder graficar esta función? Todo el plano excepto la circunferencia. Exactamente. Ahora voy a usar otro color, el azul. Que está medio fea mi... Y no me voy a acostumbrar. Evidentemente, nunca me voy a acostumbrar a dibujar sobre esta tabla. Hago mi sistema de ejes cartesianos. 1, 1, menos 1, menos 1. Considero el lugar geométrico de los puntos que cumplen con la condición. ¿A qué? Y rayo todo lo que está por afuera y lo que está por adentro, salvo la línea punteada, que es la circunferencia de radio 1 y centro en el origen. Bueno, ya estoy haciendo demasiado para ir planteando por lo menos el análisis del E y del G. ¿Algún voluntario que quiera ofrecerse? Tengo que... A ver, ¿alguno que tenga resuelto ya para mostrarle a los chicos? ¿Que quiera explicar? Así no soy yo solamente el que habla. Yo hago el G, profe, si quieres. El E, perdón. El E, dale. Sí.
A ver, un segundito. No, tengo que dejar de compartir. L. Perfecto. Entonces, vamos a... Profe, le consulto porque yo estoy mirando acá en la compu nomás. En el D es logaritmo natural, ¿no es cierto? Lo que es la función. ¿En cuál? En el D, el D. logaritmo natural, dice. Sí. X Ah, más ok, y menos ok. 3. Ok, ok. ¿Cómo arrancamos con el estudio del G, por ejemplo? Derivando. No, derivando. No, recuerden que nosotros en este momento lo que hacemos es estudiar el dominio. ¿Qué significa? Ver cuáles son los pares ordenados X, Y para los cuales esto está bien definido, digamos. En el caso del G, si bien tenemos el logaritmo, dos logaritmos en el numerador, no hay mucho problema si son cero, digamos. Ahora, lo que sí debe cumplirse es la condición de que cada argumento tiene que ser una cantidad mayor que cero, por cómo se define el logaritmo, ¿sí? Si el logaritmo da cero acá, no hay problema, digamos. Lo que no puede suceder es que esto sea algo menor que cero. Entonces, cuando arrancamos el análisis del G, ¿qué es lo primero que vamos a estudiar? El dominio de definición de las funciones que están en el numerador. Entonces, por un lado tenemos que ver que x más y tiene que ser... horrible mi signo. Vamos a volver. X más y tiene que ser una cantidad estrictamente positiva. Y también, ¿qué debe suceder? Que 4 menos x menos y también debe ser una cantidad estrictamente positiva. Así también debemos ver qué pasa con nuestro denominador. Como en el caso del ejercicio F, ¿sí? Nuestro radicando no puede ser 0 y no puede ser negativo. O sea que, además de cumplirse estas dos condiciones, tiene que cumplirse también esta otra. 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor estricto que 0. Entonces, de la primera, acá si despejamos y en términos de x, sería de esta forma. Aquí sería 4 menos x mayor que y. Y en este caso nos quedaría 16 mayor que x cuadrado más y cuadrado. Entonces tenemos que hacer ahora la intersección de los subconjuntos del plano asociados a estas tres desigualdades. Entonces, mientras ustedes hacen lo otro, yo voy a abrir mi GeoGebra. A ver, ¿dónde está mi GeoGebra? No lo tenía pensado hacer así, pero Profe, sí. me dio que el dominio sería todo el plano menos una recta, o sea, X e Y no pueden ser iguales. ¿En cuál? En el E. Un segundito que me queda acá. Y el G sería todo el plano excepto una circunferencia de radio de 16 y su interior. En L, fíjate que acá, en L hay que considerar que x, al estar elevado al cuadrado, si es positivo o negativo, digamos, siempre te va a quedar una cantidad positiva. Entonces, ahí es donde hay que prestar atención. Porque no vamos a considerar solamente cantidades positivas, sino también las opuestas. Entonces, aquí nos conviene considerar, en definitiva,
el valor absoluto de X y el valor absoluto de Y. Entonces, ambos valores absolutos deben ser distintos para que la función del ítem f esté bien definida en esos puntos, digamos, que cumple con esa condición. Entonces voy a tener Claro. el valor absoluto de X distinto. ¿Por qué distinto? Porque, a ver, lo voy a escribir acá a un costadito. Vamos a elegir un color. Bueno. En este caso, a ver, ahí sale mi lápiz. En este caso yo voy a considerar el valor absoluto de X menos el valor absoluto de Y distinto de 0. Con lo cual, en definitiva, lo que vamos a tener es esto. Profe, entonces serían dos rectas, una con pendiente 1 y otra con pendiente -1, que sería, el Claro. dominio sería todo el plano menos esa recta. Claro, exactamente. Cuando hagas la gráfica, te va a quedar exactamente lo que me estás contando. Así, ahí me salió medio flojo mi pulso 8. Con razón, nunca ganaba nada la bolita. Ahí está. Es complicado, profe. No, pasa que tengo poca práctica con la tableta, entonces todavía no me acostumbro. Entonces, una de las rectas sería esta. Por supuesto que en realidad no tiene que ser continuo. Lo mejor sería hacerlo trazo. Y la otra sería esa recta, digamos. Y el dominio sería todo R2, salvo los puntos que ocupan el lugar geométrico de esas dos rectas. Selecciono, entonces ya les estoy resolviendo gran parte de esto. Y acá tenemos que hacer la intersección de esto, ¿no? Entonces, ya que activé el GeoGebra, voy a escribir, a ver si me permite. ¿Qué pasó? Se trancó otra vez. Ahora sí. A ver qué pasó acá. Por un lado tengo Y mayor estricto que X. Entonces voy, como no tengo mayor estricto en el teclado, uso el teclado virtual. Y mayor que X. Entonces ya tengo una región. ¿Se puede ver? Sí. Esa es la región Y mayor que X. La otra región es 4 menos X mayor que Y. A ver, ¿dónde está? Entonces escribo 4 menos X mayor estricto. ¿Qué dice acá? 4 menos X mayor estricto que Y. Hasta ahora, la región que tiene doble sombreado es la que a nosotros nos interesa. Y por último, ¿cuál era la que tenía que ver con, si nosotros miramos de vuelta el ejercicio, el denominador, ¿sí? Era, si ustedes recuerdan, ¿era una circunferencia o era un círculo? Sí, en este caso era 16 menos x cuadrado menos y cuadrado, esto tiene que ser mayor estricto que 0, con lo cual nos queda 16 mayor estricto que x cuadrado más y cuadrado. En definitiva, no es otra cosa que la circunferencia
de centro en el origen y radio igual a 4. Con lo cual, fíjense que voy a considerar los puntos que están dentro de esa circunferencia. Así que voy a ir de vuelta a mi GeoGebra. Y gráfico ahora. Tengo que sacar esto. Ahí está. X al cuadrado más y al cuadrado. A ver si me deja escribirlo así. Pero es x al cuadrado más y al cuadrado menor estricto que 16. Entonces, ¿cuál sería nuestro dominio de definición? Por supuesto que va a ser la intersección de estas tres regiones. O sea que va a ser la región más oscura, por así decirlo. Va a estar formada por esta porción de la circunferencia, que en realidad, al tener una desigualdad estricta, no considero el borde, tampoco voy a considerar los bordes dados por las dos rectas, con lo cual mi región va a ser esta que está aquí, más oscura. ¿Sí? Tiene dos bordes rectos y un lado que es curvo, digamos. Ese sería el dominio de definición para el caso de esa función. Profe, Sí. ¿no sería y mayor a menos x? A ver, un segundito. Pasa que lo tenía escrito por ahí y me olvidé, pero podría ser. Sí, lo mismo estaba por preguntar. A ver, vamos a escribirlo acá. A ver, hay que preguntar, hay que preguntar. Creo que es lo mismo. A ver, tiene que A ser mí me dibujé y me quedó con todo recta paralela. Yo también tengo así. y mayor que menos x. Ah, está. Sí. Ahí es donde cometí el error. Volvemos aquí, compartimos y cambio la desigualdad. ¿A dónde era? Acá. Es y mayor que menos x. A ver si cambia. Ahora sí. Ahí está. Entonces sería esta porcioncita que está acá. Tiene dos bordes rectos y dos bordes que son curvos. ¿Sí? Por supuesto que al ser la intersección de las tres regiones, es la más oscura que nos queda. Menos mal que están atentos y con todo lo que saben no quieren ser voluntarios. Tengo que insistir nomás para que expresen lo que piensan. Un segundito. ¿Estamos entonces hasta aquí? Sí, profe. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Profe, está todo perfecto. Esta parte todavía no es complicada. Ahora yo les pregunto, en el caso del J, ¿cómo procederían ustedes en el caso de J? El ítem J, la función f definida de A en R3 sobre los números reales. De tal forma que f de x y z, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 25. Es una esfera de radio 5. ¿Sí? Exactamente. Me parece que quizás iba a ser más sencillo poner el i al principio antes que estos otros. Lo voy a cambiar para la próxima. Bueno. Hasta aquí vamos a trabajar hoy. Como les decía, la tarea inmediata que tienen es la de analizar el ítem G. Así que anoten por ahí, hagan
escriban la expresión de la función, peguen por la heladera, por la puerta. No es la G, sí, no, la H era, esta que está acá. Tenemos que escribir cuál es la expresión del dominio y la representación gráfica. Ahora sí se tildó. Ahí. ¿Qué pasó acá? Ahí. Entonces yo voy a abrir ahora un lugar donde van a tener que subir ya sea la foto o si quieren hacer con el Cam Scanner, creo que hacen, escanean su tarea y la suben como PDF. Profe, ¿hay un plazo para presentar los trabajos? Y en general, como les decíamos el año pasado, después en realidad le vamos a pedir que hagan todos los trabajos. El problema es que si tardan más en subir, a la hora de hacer la revisión, se van a amontonar y ahí va a ser un poco complicado para nosotros. En cambio, si ustedes lo van haciendo, digamos, paulatinamente y van subiendo las actividades, es menos complicado porque son muchos. Y hay que mirar con detenimiento lo que hizo cada uno para saber o para tratar de entender cómo lo pensó al ejercicio. Por lo pronto, la tarea inmediata es el análisis y estudio de la función f, así como la representación gráfica del dominio. Después, sí, se les va a pedir las actividades. Profe, ¿el ejercicio uno completo hay que subir o solamente el H? Por eso, la tarea inmediata es el H. Ah, ok. Pero después sí van a tener que subir las actividades completas, digamos, todo. O sea, el H hay que subirlo ahora, ¿no? Claro, la idea es Ah, que ok, ok. lo tengan fresco, lo hagan rápido y lo suban. Y después Ok, sí, ok. lo otro con más tiempo, con más descansado, digamos. No les digo que lo suban ahora ya porque no hay forma de que hagan eso. Yo no lo haría, por lo menos ya estaría fundido a esta hora. Preferiría descansar unas horas y después volver a pensar. Profe, el video de la clase, ¿cuándo lo sube? Mira, ahora sigue grabando, así que yo corto la transmisión y yo lo pongo a cargar, digamos. Yo la verdad que no sé si tiene restricciones en cuanto a tamaño, y si no lo subiré a un Drive y compartiré el enlace en la plataforma, que calculo que es esa la forma de poder subir, de que puedan acceder, digamos. No sé si me va a aguantar una hora de video, pero lo subo al Drive y comparto el enlace. Ok, profe, gracias. Entonces, para la próxima clase, vayan leyendo lo que tiene que ver con curvas de nivel y superficies de nivel. En el caso de las superficies, de las curvas se usan mucho, digamos, cuando se hace el estudio de los suelos, sobre todo cuando se trabaja en minería sí, en minería, cuando se busca petróleo. También, digamos, en la industria de la salud, cuando se hacen tomografías, creo que son tomografías que se sacan como imágenes de corte de los diferentes órganos. Bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase. Está entonces, si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, voy a parar la grabación. ¿Dónde está mi aparato?
A ver. Un segundito. ¿Qué pasó con el nombre? Que no se grabó. Mira como que... ¿Ustedes me ven congelado? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, sí. Desde hace una hora, profe. Dios mío, mira, encima parece que estoy ahí, no sé. Durmiendo parece. Mm, de after. Después del after. No, ¿qué pasó con mi video? A ver. En teoría, esto graba automáticamente, así que voy a ver dónde está. Abrir carpeta. Sí, sí grabó, pensé que decía 0 kilobytes. No, pero tiene 172.000 kilobytes tiene. Está grabado, así que le voy a cambiar el nombre para poder ubicarme. Y ya lo subo al Drive y comparto el enlace al, en el Moodle. Está entonces, chicos, si es que no tienen consultas, si no tienen dudas, quiero volver a recalcarles lo que les había dicho hoy. Traten de leer el material que está en la bibliografía antes de ir a las clases del profesor. Y pregunten, siempre que ustedes no entiendan alguna simbología, pregunten. ¿Qué significa? ¿Sí? Pregunten. Si quieren profundizar en algún tema, le preguntan al profesor de qué libro pueden leer o qué PDF, qué artículo pueden leer. ¿Sí? Profe, y de lo de hoy, ¿usted qué bibliografía recomienda para leer ahora? El que me gustó, porque era bastante sencillo de leer, era amena la lectura del material, el Larson, Cálculo volumen 2 de Larson. Son 2 tomos gigantes. Yo lo conseguí en PDF, digamos. Lo bajé hace mucho, así que está en línea. Bueno, ya no estoy grabando, así que no me pueden hacer problemas por derecho de autor. ¿Cómo Aunque dijo me el nombre, parece- profe? Si puede repetir, por favor. ahí lo escribo en el chat, así es. ¿Es el de cálculo diferencial e integral, profe? No, dice cálculo volumen 2. A ver, yo lo busco y les digo, así le sacan una foto o captura de pantalla. A ver, ¿dónde está? Este CD, acá tiene que estar en bibliografía. Libros. Un segundito ya. En esta parte no está, está en análisis 2. Bibliografía, acá está. Ahí ya comparto un segundito la pantalla para que ustedes puedan ver. ¿Y qué le pasó a esto? GeoGebra se va porque me consume mucho. A ver, ¿dónde está? Este es un libro que les va a ayudar, digamos. Cálculo y Geometría Analítica, volumen 2. Roland E. Larson y Robert P. Hostetler. No sé si lo están viendo. Este es un libro cuya lectura es bastante amena, digamos. ¿Listo, profe? Y también otro que me gusta mucho es, no, ese me parece que no lo tengo, se llama Cálculo Vectorial y es de Marsden y Tromba. Él escribió en el chat cómo sería el nombre. Ese tiene
Ese me gusta cómo encara la parte de curvas de nivel. Cálculo vectorial, Marsden y J. Tromba. Son dos norteamericanos, son libros norteamericanos. Tanto el cálculo de Larson como este. Uno de los libros que usa mucho el profesor es Análisis Vectorial de Wei Su. Ese me parece que lo tengo acá. ¿Dónde está? Acá está. Y comparto, entonces le hacen una captura o algo. Ahí lo pueden ver, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ese es el nombre del autor, profe, el que está abajo? Y Sí. no sé. Wei Su. Por supuesto que después cualquier libro que sea de análisis matemático 2 les va a ayudar, digamos, les va a servir. Pero en cuanto a la... Por ahí lo que tienen muchos libros de antes es que son muy duros o no explícitos. El análisis vectorial. Sí, porque tiene tiene aplicaciones, digamos. Entonces es más orientado a ciencias e ingeniería. Muchas aplicaciones. Tiene inclusive el teorema de Reynolds, que suele pedir él en el final. Y no me acuerdo si tiene el de conservación de energía. No, conservación del momento angular, creo que era. Conservación del momentum, creo que era ese. También es válido el Rabuffetti, ¿eh? Por eso les decía, el Rabuffetti como para introducirte al cálculo está muy bueno, porque tiene un lenguaje ameno, claro, para el estudio de las integrales iteradas, los límites iterados, es bastante lindo, digamos, para iniciar la lectura. Pero después ya para profundizar un poco más, hay que ver otros libros que tienen un poco más de formalidad, digamos. Juan de Burgos, por ejemplo, cálculo infinitesimal de varias variables de Juan de Burgos, es uno. Sí, el Rabuffetti 2 les va a venir bien para la parte de continuidad, digamos. Para esa partecita. Bueno, chicos, si no hay consultas, hasta aquí todas las emociones de hoy. Y, por supuesto, lean antes de las clases del profesor Juan Carlos y vayan leyendo también para la clase, antes de la clase del jueves con el ingeniero Ascuirano. Yo Muchas gracias. ahora subo al Drive y ya comparto el enlace en el Moodle. Gracias, profe. ¿El Power también va a subir a la plataforma? Sí, ¿O? exactamente, sí. Al O de- Power, no sé si quieren que lo suba como PDF o con la estructura de PowerPoint, porque tiene animaciones y cosas así que no sé si ¿Cómo le mejor quede más cómodo, no, profe? va como PDF entonces. ¿Estamos? Entonces subo eso, el video, el PDF,
y las construcciones con GeoGebra. Buenísimo, profe. Estamos, profe. Gracias, profe. Chicos, antes de salir, si pueden escribir su nombre en el chat, así guardo, para tener un registro de quiénes vienen o quiénes se quedan, digamos. Yo sé que es cansador, pero es para tener una estadística. Por supuesto que después cada uno utilizará de manera más eficiente su tiempo. Y después ya pueden salir. Dale, profe. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Que Hasta luego. Buenas noches, profe, que descanses. Gracias. Luego.